va a estar formada por un metal más un no metal. ¿Sí? Entonces, el metal pues siempre va a estar trabajando con valencia positiva y el no metal va a estar con la valencia negativa, ¿sí? Y entonces como el no metal está con la valencia negativa, yo la puedo calcular con el número de columna -8, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que me den la fórmula, que me digan MnCl6, ¿sí? Yo lo primero que tengo que hacer para nombrarlo, tengo que verificar con qué valencia se está trabajando cada uno. El no metal dice que es el número de columna -8. Como el cloro está trabajando en la columna 7, entonces estaría 7 menos 8 menos 1, ¿sí? 6 por -1 menos 6. Por lo tanto, este tendría que estar trabajando con +6, ¿verdad? Para que ese compuesto sea neutro. Entonces, las sales binarias las podemos nombrar en el sistema Stock, en el estequiométrico y en el funcional. Entonces, la vamos a nombrar en los tres sistemas. El manganeso, ¿esa es su valencia mayor, menor, es su valencia única o tienen varias valencias? Tiene varias Sí. valencias. Gracias, tiene varias, ¿verdad? Entonces, en el sistema funcional ya vamos a saber que aquí no aplica, ¿sí? Entonces, solo nos quedaría sistema stock y estequiométrico. En el stock nos va a quedar como cloruro, terminación uro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos hidrácidos? Decíamos terminación uro, ¿verdad? Cuando el no metal trabaja con su valencia negativa, la terminación va a ser uro. Entonces, cloruro de manganeso y la valencia al manganeso, que es la valencia positiva, que sería 6, ¿sí? Ahora en el estequiométrico tenemos 6 cloros y tenemos solo un manganeso. Entonces sería hexacloruro de manganeso, ¿sí? Y en el sistema funcional ya dijimos que no aplicaría porque tienen varias valencias, ¿verdad? Ahora bien, el manganeso solo cuando está con oxígeno lo podemos nombrar como un anhídrido, ¿verdad? En el sistema funcional. Ahora veamos otro ejemplo. Si tenemos PB, no es PD, PD, BR4, ¿sí? Ok, entonces yo sé que el bromo está trabajando también en la columna 7, 7 menos 8 menos 1, ¿sí? 4 por -1 me da -4. Y entonces, ¿qué quiere decir? El metal está trabajando con 4, ¿sí? Entonces sería el paladio, ¿verdad? El paladio, entonces, ¿con qué valencias trabaja? Según su tabla periódica. Con 2. Con 2 y con 4. Está trabajando con la mayor. Sí, esa información me va a servir para nombrarlo en el sistema funcional. Entonces lo nombramos en los tres sistemas. Como ahora es bromo, entonces el nombre va a ser bromuro, terminación uro, de paladio y la valencia del paladio que sería 4. En el sistema estequiométrico tenemos 4 bromos, entonces sería tetra, bromuro de paladio, porque solo tenemos un paladio. Y en el funcional lo vamos a nombrar como bromuro y está trabajando con la valencia mayor, terminación ico, paládico. ¿Sí? ¿Todo bien con esos? Sí, todo bien, Isis. Sí, perfecto. Ok, si por ejemplo a mí me dan el nombre y tengo que hacer la fórmula, entonces por ejemplo si tuviera
tetracloruro de renio, ¿sí? Me lo están dando en el sistema estequiométrico, ¿verdad? Entonces es el sistema más fácil para poder hacer la fórmula porque me dicen en cuánto hay de cada uno. Del cloro me están diciendo que hay 4, ¿verdad? El negativo siempre va del lado derecho y el renio me están diciendo que solo hay uno, ¿sí? Entonces pongo Re. Ok, ahora ahí queda, ¿verdad? En ese no tenemos que hacer nada más que poner la cantidad que me están indicando. Y me quedaría de esa forma, ¿está correcto? Creo que sí. Creo que sí, ok. Está bien, entonces hagamos otro. En el estequiométrico no nos tenemos que hacer mucha complicación, ¿verdad? Solo poner cuánto de cada uno hay. Por ejemplo, si me dicen sulfuro de cobalto 3, ¿verdad? Este está en el sistema stock. Entonces me están diciendo que es sulfuro, entonces ya sé que es el azufre, ese, ¿verdad? Y me están diciendo cobalto, ok. Ahora tengo que ver qué valencias trabaja cada uno. Aquí ya me están diciendo que el cobalto está trabajando con +3 y el azufre con qué valencia estaría trabajando. ¿En qué columna está? En las 6. En las 6. En la 6, ¿verdad? Entonces estaría trabajando con -2. Ok, cruzo valencias, esta se va para acá y esta se va para acá. Y entonces ya me queda la fórmula, que sería CO2S3, ¿sí? Y esa sería mi fórmula. No la puedo simplificar más y entonces esa sería la fórmula final. ¿Todo bien con ese? Sí. Solo Sí. una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué al azufre se le pone el -2? El -2, porque el azufre, si tú te vas a tu tabla periódica, está en la columna 6, ¿sí? En la 6A. Y entonces dijimos que todos los no metales con carga negativa podemos determinar la valencia con la que están trabajando con el número de columna -8. Entonces para el azufre sería 6 menos 8 y eso te da -2, ¿verdad? Y entonces con eso puedes determinar la valencia del azufre. ¿Todo bien con eso? Ah, ya, sí, está bien, gracias. Bueno, hagamos otro. Miren, este arsenuro cobáltico, ¿sí? Entonces, este está en el sistema funcional, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? El arsénico, ¿sí? Entonces pongo AS y el cobalto, ¿sí? Ok, ahora miremos las valencias. El cobalto me están diciendo ICO, ¿sí? ¿Con qué valencias trabaja el cobalto? 2 y 3. 2 y 3. 3. Con 2 y 3, como me están diciendo ICO, quiere decir que está trabajando con una +3, ¿sí? Y el arsénico, ¿en qué columna está? 5. 5. Está en la columna 5, por lo tanto sería 5 menos 8, eso me da -3, ¿sí? Y entonces yo ya tengo acá que el arsénico tiene -3. ¿Tengo que cruzar valencias? Ya no, ¿verdad? Porque ahí ya +3 menos 3 me daría 0. Igual si yo las cruzo, entonces tendría CO3AS3, ¿sí? Lo tengo que simplificar. A los dos los voy a dividir dentro de 3, por lo tanto me quedaría COAS, ¿sí? Entonces esa es mi fórmula. ¿Todo bien con eso? Yo tengo una pregunta, Isis. Sí, dime. Digamos, siempre lo tenemos que simplificar, ¿verdad? Siempre hay que simplificarlo, excepto los peróxidos de la columna 1A, que esos van a tener la característica de que siempre van a estar, por ejemplo, em, em, Na2O2,
¿sí? Ok, Como, entonces, digamos, si por alguna razón, yo sé que no es posible, pero si por alguna razón tenemos CO8 y AS4, tendría que ser 2 y 1, ¿verdad? ¿cómo CO2 o CO8 AS? o Ah, AS4. espérame, lo voy a Perdón. copiar acá. CO8, me dijiste, o Ajá, 2, 8, 8, AS2, 4. AS4. Así Ah, lo tienes que sí simplificar, lo entonces tenemos. te que CO2 AS sería, Ah, ¿verdad? ok. Sí, Ujú. cabal. Gracias. Ay, no se puede poner ahí, pero bueno, sí, siempre hay que simplificarlo, excepto estos, como este caso, ¿verdad? Del ¿cómo se llama? De los peróxidos, de esa columna específicamente, que es la 1. Entonces, por eso a veces encontramos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, esta es su fórmula, ¿sí? El de litio, ¿verdad? Esos son los únicos que no tenemos que simplificar, de ahí los demás sí se simplifican. Ok. Ujú. Bueno, y el último grupo de los binarios son las aleaciones. Sí, las aleaciones van a ser la unión de dos metales, metal 1 más metal, ay, más el metal 2, ¿sí? ¿Sí? Aquí no nos tenemos que complicar para nada porque no tenemos que ver las valencias ni nada, solo son los símbolos de los metales involucrados, ¿sí? Cuando uno de estos metales, el metal 2, es mercurio, entonces no se van a llamar aleaciones, sino que se llaman amalgamas, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener cuidado de ver en este tipo de casos, ¿verdad? Si el metal 2 es mercurio, entonces es una amalgama, lo nombramos como amalgama. Si, por ejemplo, me ponen aleación de, qué sé yo, sodio y mercurio, ahí estaría mal, ¿verdad? Sería amalgama de sodio. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, la fórmula, por ejemplo, MnCr, este no es un sistema de los que ya vimos, es un sistema especial para una aleación. Y entonces solo tiene un nombre. La vamos a nombrar como aleación. Y así en el orden que aparecen, de aquí para acá, de manganeso y cromo. ¿Sí? Solo eso tenemos que hacer, no tenemos que ver ni valencias ni nada, solo poner aleación de manganeso y cromo. Hagamos otro. Si tenemos, por ejemplo, CuAu, ¿sí? Entonces, esta, como no, ninguno de esos es mercurio, entonces sería aleación de cobre y oro, ¿sí? Ahora bien, si tuviéramos esta, FeHG, ¿sí? Ahí como está este, que es el mercurio, entonces no la nombramos como aleación, sino como amalgama de el nombre del metal, ¿verdad? Que en este caso es hierro, amalgama de hierro. ¿Sí? ¿Todo bien? Y cuando, Isis, ¿y estos cómo Sí. se ordenan? Perdón, disculpa, Héctor. ¿Estos cómo ahora, se ordenan? ¿El más electronegativo izquierda o cómo? Sí, digamos acá, por ejemplo, el manganeso, ¿qué electronegatividad tiene? 1.6, ¿sí? Y el cromo, ¿qué electronegatividad tiene? 1.6 también. Entonces ahí creo que no importaría. Me imagino que los pusieron en orden de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que los más electronegativos van del lado derecho? Ajá. ¿Verdad? Entonces me imagino que por eso pusieron al manganeso de primero. Miremos este de acá, el cobre. Ahí la verdad ustedes no se tienen que preocupar en eso, o sea, sí están ordenados de esa forma, pero Ah, realmente nunca lo van a tener que poner como tal porque siempre les van a dar ya la fórmula, digamos, y entonces se las tienen que dar ordenada.
Ustedes ya solo lo nombran. Y si les dan el nombre, también tiene que estar ordenado, ¿verdad? Entonces realmente nunca se van a tener que preocupar de eso. Este es 1.4, ¿sí? Miremos el hierro. El hierro, bueno, en las amalgamas realmente no importa porque el mercurio siempre va a ir de segundo, ¿sí? Siempre va a ir a la derecha. Bueno, gracias. Bueno, Mi pregunta era sobre, por ejemplo, como aquí está dando ejemplos sin valencias. Y si aparece alguna aleación, no sé si aparecen aleaciones con, por ejemplo, digamos, en el primero que sería manganeso, que salga manganeso 3 por decirlo así. no, nunca va a tener subíndices. No. No, solo son los dos símbolos y ya. Ah, bueno. Ujú. Gracias. Sí, ahí nunca te va a aparecer ningún subíndice ni nada, porque no se hace esa valoración de las valencias. Y miremos si te dan el Lizzy, nombre. una pregunta. Sí, En dime. las amalgamas, ¿cómo es que se determinaba qué hierro va quiero decir, qué metal va primero? En amalgama siempre este va de segundo, ¿sí? Siempre Ok. ¿cómo se llama? El mercurio siempre va del lado derecho y el metal que lo acompaña va de primero, del lado izquierdo. Pero al nombrarlo. Al nombrarlo, mira, amalgama hace referencia al mercurio. Y entonces ya Ah, solo pones de hierro, del metal que ok. esté acompañando al mercurio. Ajá. Gracias. Sí, ahí no tienen que poner, por ejemplo, amalgama de hierro y mercurio, porque amalgama ya hace referencia al mercurio, ¿sí? Va. Entonces, hagamos ahora si nos dan el nombre, ¿sí? Por ejemplo, si nos dicen aleación de cesio y cerio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo poner los símbolos en el orden en el que me lo están diciendo, ¿sí? Entonces, el cesio, CS, y el cerio sería CE, y ya, ¿sí? Ahí sí no nos tenemos que perder para nada. No tenemos que ver ni las valencias ni nada, solo así. Por ejemplo, si nos dicen aleación de iridio y rodio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlos en ese orden. El iridio IR y el rodio HR. RH, perdón. ¿Sí? Entonces, nos quedaría de esa forma. La fórmula, no hay ninguna complicación. Ahora, si nos dicen, por ejemplo, amalgama de titanio, entonces, ¿qué tengo que hacer? De primero pongo al metal, ¿verdad? Que sería titanio. Y de segundo pongo al mercurio, porque me están diciendo que es una amalgama. Perdón, que es una amalgama. Entonces pongo el mercurio. Y esa sería la fórmula. ¿Todo bien con eso? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces ahora pasemos a los compuestos ternarios, ¿sí? Entonces los compuestos ternarios tenemos tres tipos que serían los hidróxidos, los oxácidos y las oxisales. Entonces de primero vamos a ver los hidróxidos. Entonces los hidróxidos tienen la fórmula general de que es un metal más un OH, ¿sí? El ion hidroxilo que está trabajando con valencia -1, ¿sí? Ok, entonces si a mí me dan la fórmula, por ejemplo, este OH4, ¿sí?
Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que evaluar la valencia con la que está trabajando el metal. Sí, el OH yo sé que trabaja con -1, ¿verdad? Eso es fijo. Entonces sería 4 por -1 menos 4. ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea neutro, este está trabajando con +4, ¿sí? Entonces el platino está trabajando con +4. ¿Qué valencias puede utilizar el platino? 2 y 4. 2 y 4. Está trabajando con la mayor, ¿verdad? Entonces a estos los podemos nombrar en los tres sistemas: stock, estequiométrico y funcional. Entonces nombrémoslos. El nombre del grupo va a ser según la carga negativa, ¿verdad? Entonces sería hidróxido. A esto lo nombramos como hidróxidos. De el nombre del metal que la acompaña, que sería platino. Y la valencia del platino, que es 4, ¿sí? Ahora en el estequiométrico, vemos acá que tenemos 4 hidróxidos. Entonces sería tetra, hidróxido de platino, porque solo tenemos un platino, ¿verdad? De platino. Y en el funcional sería hidróxido y como está trabajando con la valencia mayor, entonces sería platínico, ¿sí? ¿Todo bien con ese? Sí, todo bien. Sí. Les quería poner miren, NH4OH, ¿sí? Ese está en el libro y está en la tarea que tienen que entregar en la siguiente semana. Pues sería para el viernes 5, ¿sí? De marzo. Entonces, aquí este es el ion amonio, ¿sí? Entonces, lo vamos a nombrar únicamente como hidróxido de amonio, ¿sí? Por favor, a ese solo lo nombramos con eso, ¿verdad? No lo nombramos como hidróxido de amonio 1, por ejemplo, porque el ion amonio tiene una carga de +1, ¿sí? No es un metal como tal, es un catión, ¿verdad? Entonces lo ponemos acá porque realmente sí nos sirve, lo utilizamos bastante en orgánica y lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando veamos ácidos y bases más adelante. Entonces, por favor, apunten por ahí que se les quede este ion, que es el ion amonio, ¿sí? Y aquí solo lo vamos a nombrar como hidróxido de amonio. Eso está como parte de la tarea. Hagamos otro, a ver. Ok, hagamos este. En su tabla periódica el hierro a veces aparece en 3 valencias, ¿sí? Por favor, quiten la valencia 6, ¿sí? Esa no la vamos a usar, no se usa, en algunas tablas ya no aparece. Entonces solo vamos a utilizar la mayor 3 y la menor 2, ¿sí? Por eso les quería poner ese ejemplo. Entonces lo vamos a nombrar en el sistema stock como hidróxido. Aquí la valencia con la que está trabajando el hierro. Si este está trabajando con -1, sería 2 por -1, -2. ¿Qué quiere decir? Que el hierro está trabajando con +2, ¿sí? Entonces, hidróxido de hierro 2, ¿sí? En el estequiométrico, dihidróxido de hierro, ¿verdad? Porque solo tengo un hierro. Y en el funcional lo vamos a nombrar como hidróxido. Como dijimos que el hierro puede trabajar con valencias 2 y con valencia 3, está trabajando con la menor. Entonces sería ferroso.
¿sí? Esa tablita todavía se las debo, se las voy a subir en esta semana. ¿Quiénes son los nombres diferentes? Así como ferroso, áurico, argéntico, sí, cuproso y todas esas, se las voy a subir, yo espero que hoy, ¿sí? ¿Alguna duda con cómo nombrar los hidróxidos? Si, por ejemplo, el metal tuviera varias valencias, entonces no lo nombramos en el sistema funcional, ¿sí? Ok, si a mí me dan el nombre, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo digo hidróxido cádmico, ¿sí? Entonces, me lo están dando en el sistema funcional. ¿Qué información me dan? La valencia con la que está trabajando el cadmio. O es valencia única o es valencia mayor, ¿verdad? Entonces me voy a mi tabla periódica y veo con qué valencias puede trabajar el cadmio. ¿Solo con 2? Gracias, solo con 2, ¿sí? Y el hidróxido ya dijimos que trabaja con -1. Entonces armemos la fórmula. OH, el OH siempre del lado derecho con carga -1, ¿verdad? Y el cadmio con carga +2. Entonces cruzamos las valencias. Este se va para acá y esta se va para acá. El OH lo agarro como que si fuera un elemento, ¿verdad? Lo trabajo como que si fuera binario, como que si fuera un solo elemento con carga -1. Y entonces eso me va a dar como resultado CD1, ¿verdad? No lo pongo. El OH, ahora voy a tener 2 OHs. Y por favor, eso siempre, siempre, siempre tiene que ir entre paréntesis si son más de 1, ¿sí? Si ustedes ponen CdOH2, ¿sí? Eso va a estar incorrecto. Entonces, por favor, recuerden eso. Si es más de un radical OH, entonces necesito que esté entre paréntesis. Ok, hagamos otro ejemplo. Dice trihidróxido de níquel. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me están diciendo ¿verdad? Está en el sistema estequiométrico. Puse trihidróxido. Ay, perdón. Ya no sé escribir. Trihidróxido de níquel. Ok, entonces me están diciendo que hay 3 OHs, ¿verdad? Entonces entre paréntesis 3 y me están dando el nombre del metal que es níquel, ¿verdad? No me están diciendo diníquel ni nada de eso, por lo tanto solo es níquel. Y como es en el sistema estequiométrico, esta ya es mi fórmula, ¿verdad? Y no me tengo que hacer bolas para nada. Y, por ejemplo, si yo tengo en el sistema stock hidróxido de cromo 6, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué información me están dando? Me están dando la valencia del cromo, que es 6, y me están diciendo que es un hidróxido. Entonces, hago mi fórmula OH, ¿verdad? Yo sé que se trabaja con -1, y el cromo me están diciendo que trabaja con +6, ¿sí? Cruzo valencias, esta se va para acá, esta se iría para acá, y entonces ya me quedaría mi fórmula que sería CR1, ¿verdad? No pongo el 1, OH6, ¿sí? Entre paréntesis porque son más de 1. ¿Todo bien con eso? Esa sería mi fórmula. Sí, tiene sentido. ¿Sí? Ok. Sí, cabal. Estos son sencillos, ¿verdad? No nos tenemos que complicar mucho. Ahora pasemos a los oxácidos. ¿Sí? Entonces los oxácidos tienen una fórmula general que sería un hidrógeno, que yo sé que está trabajando con +1, más un no metal,
que va a estar trabajando con una valencia positiva, ¿sí? Más oxígeno que sí está trabajando con -2. O sea, aquí tengo dos cosas que son constantes, el +1 del hidrógeno y el -2 del oxígeno. Y eso me va a servir a la hora de que yo necesite saber cómo nombrarlo. Por ejemplo, si a mí me dan esta fórmula HiO3, ¿sí? Entonces, como tiene esa forma, ¿verdad? Un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, yo sé que es un oxácido. Y entonces yo sé que este está trabajando con +1 y este está trabajando con -2. ¿Qué es lo que tengo que saber yo? Tengo que averiguar con qué valencia está trabajando este, ¿sí? Entonces aquí si hacemos esto, 3 por -2 me da -6. Entonces para que eso sea neutro, ¿qué valor tiene que tener el yodo? Un Cinco. 5, ¿no? +5, perfecto, ¿sí? +5 para que sume +1 me dé +6 y entonces ya tenga mi valor neutro. Estos solo los vamos a nombrar en el sistema funcional, ¿sí? Y se van a nombrar con la palabra ácido. Y luego lo que necesito es aquella tablita, ¿se acuerdan? De los anhídridos. Estos oxácidos son derivados de los anhídridos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y decíamos que el prefijo, por ejemplo, era hipo y la terminación oso. Si es 3, 4 es oso. Si es 5, 6 es terminación ico. Y si es 7 es prefijo per, terminación ico. Entonces, como yo ya determiné que mi yodo está trabajando con 5, me voy a mi tablita acá y entonces yo sé que lo voy a hacer con terminación ico, ¿sí? Entonces lo voy a poner como ácido yódico, ¿verdad? Por esa valencia con la que está trabajando el no metal. Hagamos otro. Por ejemplo, si yo tuviera el H2CO3, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían algunas excepciones? ¿Sí? Entonces, bueno, acá primero miremos con qué valencias trabaja este. Este está trabajando con +1 y este está trabajando con -2. Entonces, esto sería 2 por +1 me da +2. Y este sería 3 por -2 me da -6. ¿Qué quiere decir? Este carbono con qué valencia está trabajando. Con 4. Perfecto, 4. con +4, ¿verdad? Para que ya me sumen los +6 y -6 y ya me quede neutro. Pero se acuerdan que habían unas excepciones. El carbono, el silicio y el boro no usan esta tabla, ¿sí? No la usan. Este tiene 2 valencias. Y entonces la mayor ico, la menor oso. Este también tiene 2 valencias. Entonces igual, ¿verdad? La mayor ico y la menor oso. Y el boro tiene una valencia. Entonces siempre va a ser ico, ¿sí? Entonces ahí no usamos la tabla. El carbono, ¿qué valencias puede usar? 2 y 4. 2 y 4. Está trabajando con la mayor, por lo tanto es terminación ico. Y entonces lo vamos a nombrar como ácido carbónico. ¿Sí? ¿Todo bien con ese? Sí. Ok, hagamos otro. Miren este. Tenemos H2MnO4. ¿Sí? Ok, valoremos las valencias. Este trabaja con +1 y este trabaja con -2. 2 por +1, +2. Y este 4 por -2, -8.
¿Qué quiere decir el manganeso con qué está trabajando? Con 6. Con 6. 6. Con 6, ¿verdad? Con más 6. Otra vez nos tocó esto, ¿verdad? Ico. Y se acuerdan que aunque es un metal, es de las excepciones que sí pueden formar anhídridos. Era el manganeso y el cromo. Y entonces, como pueden formar anhídridos, también pueden formar oxácidos. Entonces, lo vamos a nombrar solo en el sistema funcional como ácido mangánico. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Sí, gracias. Ok, ahora miren, pues, ¿qué pasa si me dan el nombre? Por ejemplo, ácido hipocloroso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que hacer un proceso. ¿Sí? Lo primero es buscar el anhídrido. ¿Sí? ¿Qué anhídrido va a ser ese? Sería el anhídrido hipocloroso. ¿Qué quiere decir? Que tengo cloro y oxígeno. Este oxígeno trabaja con -2 y el cloro, como es hipooso, tiene que trabajar ya sea con 1 o con 2. Me voy a mi tabla periódica y veo con qué valencia puede trabajar el cloro, con 1 o con 2. Con 1. Con 1, ¿verdad? Entonces, más 1. Y entonces cruzo mis valencias. Este se va para acá y este se va para acá. Y entonces me va a quedar como Cl2O, ¿verdad? Lo puedo simplificar. No, ya no se puede. No. No se puede simplificar más, ¿verdad? Entonces, ahora paso 2. Le agrego agua. ¿Sí? Como decíamos, estos ácidos son derivados de los anhídridos cuando se les agrega agua. ¿Cuántas moléculas de agua le tengo que agregar? Van a haber excepciones. Normalmente es una, pero ¿quiénes son las excepciones? Los polihidratados. ¿Sí? Pero solo van a ser 4 elementos los que se les puede agregar más de una molécula de agua, que va a ser el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio. ¿Sí? Solo esos son polihidratados. Los demás, solo una molécula de agua les tengo que agregar. Entonces, como no es de los polihidratados, le voy a agregar solo una molécula de agua. Entonces, ¿qué tengo que poner? De primero, como los ácidos llevan de primero el hidrógeno. Veo cuántos hidrógenos hay. 2. ¿Sí? Pongo el 2. De ahí el cloro. ¿Cuántos cloros hay? 2 cloros. ¿Sí? ¿Cuántos oxígenos hay? 2 oxígenos. ¿Lo puedo simplificar? Sí, Todos tienen mitad, ¿verdad? Entonces me quedaría HClO. Y esta sería mi fórmula de mi oxácido, ¿sí? Del ácido hipocloroso. Hagamos otro, miren el ácido ortofosfórico, ¿sí? Este orto, miren, es un polihidratado, el fósforo. Cuando tiene prefijo orto, quiere decir que le tengo que agregar 3 moléculas de agua, ¿sí? Si es piro, le agrego 2 de agua. Y si es meta, le agrego una molécula de agua, ¿sí? Entonces aquí me están diciendo ortofosfórico. Si de estos 4 no me dicen nada acerca de la cantidad de agua, o sea, no me están diciendo orto o piro o meta, siempre voy a asumir que son 3 de agua, ¿sí? Si en caso no me dan información de cuántas, ¿sí? Asumo que son 3. Ok, pero aquí sí me están diciendo que es ortofosfórico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso 1, el anhídrido. ¿Qué anhídrido es? Es el anhídrido fosfórico. Entonces sería
fósforo, oxígeno. Yo sé que este trabaja con -2 y el fósforo para que sea ico, ¿sí? Terminación ico, quiere decir que está trabajando con 5 o con 6. Me voy a la tabla periódica y veo que está trabajando con ¿qué? 5. 5. Con 5. Ok, perfecto. Entonces vamos a cruzar las valencias y entonces me quedaría como P2 o 5. ¿Lo puedo simplificar? No. No, ¿verdad? Entonces trabajo ya con mi anhídrido. Ahora agregar agua. ¿Sí? Pero aquí como me están diciendo orto, quiere decir que el P2 o 5 le voy a agregar 3 moléculas de agua, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Miren acá, hidrógeno sería 2 por 3, ¿verdad? Entonces serían 6 hidrógenos. Luego va el fósforo. Del fósforo solo hay 2, ¿sí? P2. Y oxígenos, aquí tengo 5, miren. Y aquí este 3 afecta al hidrógeno y al oxígeno también. Entonces sería 3 por 1, 3 más 5 son 8 oxígenos, ¿sí? ¿Puedo simplificarlo? Sí. Todos tienen mitad, sí, gracias. Entonces sería H3PO4, ¿sí? Y esa sería mi fórmula del ácido ortofosfórico. O también lo conocemos como ácido fosfórico. El ácido fosfórico también tiene esa misma fórmula porque recordemos que si no me dicen que es orto, meta o piro, entonces voy a asumir que tiene 3 moléculas de agua. Aquí vamos a hacer en la siguiente página todos los del fósforo, ¿sí? Entonces, Perdón, Isis. sí, dime. En la anterior, cuando lo está multiplicando, digamos, del lado izquierdo, es para balancearlo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿en dónde? En la fórmula, la última, donde se agrega agua. Ah, aquí. Sí, ahí donde agregamos agua tenemos que usar todos los elementos que tenemos acá. Entonces tenemos 2 fósforos, aquí están mis 2 fósforos. De oxígeno tengo 5, mira, 5 acá. Y aquí solo tengo 1, pero como me están diciendo que son 3 moléculas de agua, quiere decir que hay 3 hidrógenos, perdón, 3 oxígenos, ¿verdad? Entonces sería 5 más 3 de acá. Entonces son los 8. Y Entonces acá, es como balanceamiento redox. es como balancear, ajá. Ok, Todo lo que tengas de este lado tiene que estar igual de este lado, ¿sí? ok, gracias. Ok. Bueno, aquí, bueno, les iba a contar que vamos a hacer, por ejemplo, los ácidos fosfóricos, pero con diferente cantidad de moléculas de agua. Por ejemplo, si fuera el ácido pirofosfórico. O hagamos el meta primero, metafosfórico. Metafosfórico. Entonces, primero tenemos que hacer el anhídrido. El anhídrido, esta palabra en realidad no le afecta para nada. ¿Qué quiere decir? Que el anhídrido fosfórico me va a servir para todos. Lo que va a cambiar es la cantidad de agua que yo le voy a agregar. Entonces, el anhídrido fosfórico, si quieren, lo hacemos por acá. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? PO. Este tiene carga -2 y este dijimos que está trabajando con 5. Se cruzan las valencias y entonces el anhídrido fosfórico es P2 o 5. ¿Sí? Ok, entonces para el metafosfórico le vamos a agregar agua. Agua y en este caso sería solo una, ¿verdad? Porque es meta. Entonces me quedaría mi anhídrido P2 o 5 más una molécula de agua. ¿Qué me va a quedar después? Me quedaría 2 hidrógenos, ¿verdad? Que es este que tengo acá. Me quedan 2 fósforos y me quedan, miren, 5 y aquí ya solo tengo 1.
6, ¿verdad? O 6. Ese lo puedo simplificar. Me Sí. quedaría como HPO3, ¿sí? Entonces, esa sería mi fórmula final, ¿sí? HPO3. Ese es el ácido metafosfórico. Luego hagamos el pirofosfórico. Pirofosfórico. Entonces, el anhídrido siempre va a ser el mismo. P2 o 5, pero aquí me están diciendo piro, entonces son 2 moléculas de agua. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi fórmula? Necesito acá, tengo 2 de hidrógeno 2, serían 4, ¿verdad? H4. Tengo 2 fósforos, P2, y oxígenos, ¿cuántos serían? 7. 7, perfecto. 5 de acá y 2 de este, ¿verdad? Entonces 7. ¿Lo puedo simplificar? No. 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 Entonces esta sería mi fórmula del ácido pirofosfórico. ¿Sí? Ahora el 3. Sí, ya lo hicimos, pero volvámoslo a hacer. El ácido ortofosfórico. ¿Sí? Entonces igual, ¿verdad? Voy a empezar con mi anhídrido. Más, en este caso son 3 moléculas de agua. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 por 2, 6 hidrógenos. Me van a quedar 2 fósforos. Y oxígeno serían 5 más 3, ¿verdad? 8. Como lo puedo simplificar, me va a quedar H3PO4. ¿Sí? Y esa sería la fórmula del ácido ortofosfórico, o si me dicen solo ácido fosfórico, también esa sería la fórmula. ¿Todo bien con eso? Entonces, estos para quienes aplica únicamente sería fósforo, boro, antimonio y arsénico. ¿Sí? Ok. Ahora pasemos a las oxisales. ¿O hay alguna duda de este? Yo tengo ¿me escucha? Sí, dime. Una duda con esto de la nomenclatura de los oxácidos, si lo puede explicar otra vez, o dar un ejemplo sobre solo nomenclatura, no de los nombres a nomenclatura, sino de nomenclaturas a nombres o con lo que estaba haciendo al principio. Vamos a ver, de esto. Sí, eso no me quedó muy claro. Ok, hagamos otro ejemplo. Entonces acá lo vamos a poner, ay, juelas, ya no me cabe. Es que esta tablita nos va a servir para las oxisales, pero hagámoslo acá. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, H2TeO4. ¿Sí? Bueno, si te dan la fórmula y tú lo tienes que nombrar, lo primero que tienes que ver es con qué valencia está trabajando el no metal, que es el de en medio. ¿Sí? Entonces este es -2 y este ya sé que es +1, ¿verdad? Entonces 4 por -2 me da -8, ¿sí? Y 2 por +1 me da +2. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué está trabajando? 6. Con +6, ¿verdad? Y entonces, como este no es de los casos especiales como el carbono, el silicio y el boro, ¿verdad? Entonces lo tengo que nombrar con la tablita. Y recordemos que con la tablita, si la vemos acá, el 6 sería ICO, ¿verdad? Entonces lo nombraríamos como ácido, solo en el sistema funcional, ¿verdad? Como ácido telúrico, ¿sí? Terminación ICO, ¿sí? Es el telurio, entonces sería telúrico.
Hagamos otro ejemplo si quieren. Vamos a ver. Este me va a salir ICO también. Vamos a hacer este. HBO2. ¿Sí? Entonces, miren, miremos las valencias. Este trabaja con -2 y este con +1, ¿verdad? Entonces, 2 por -2, -4, ¿sí? Y tengo +1, ¿qué quiere decir? El boro con qué valencia está trabajando. +3. 3 más 3. Con +3, ¿verdad? Y entonces, recordemos que ese sí es de los casos especiales. Si nos vamos a la tabla periódica, van a ver que el boro solo tiene una valencia, que es 3, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en el sistema funcional lo vamos a nombrar como ácido bórico, ¿sí? Porque solo trabaja con una valencia. Entonces, la terminación es -ico. ¿Todo bien con eso? Sí, gracias, Isis. Sí, ok. Entonces lo que tienes que ver siempre es la valencia del de en medio y saber las excepciones como el boro, el calcio, perdón, el carbono y el silicio, que son las excepciones que no utilizamos la tablita. De ahí para todos los demás sí utilizas la tablita. Espérenme que me voy a salir aquí para quitar esta tablita de acá que nos va a servir para las oxisales. Bueno, ok, vamos a ver. Bueno, el último grupo de los cuaternarios de los ternarios, perdón, son las oxisales. Entonces, para las oxisales vamos a utilizar, por ejemplo, si a mí una oxisal va a ser igual a un metal más un radical, ¿sí? El radical tiene carga negativa y por eso le llaman aniones, ¿sí? Carga negativa. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan la fórmula, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, TI, ClO4, 3, ok. Entonces, si me dan la fórmula, yo a esto los puedo nombrar en dos sistemas, en el sistema stock y en el sistema funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber? Acá, a veces yo puedo sacar la valencia con la que está trabajando el cloro, ¿sí? Pero puede que sea un poco complicado. Entonces, sobre todo si los metales tienen varias valencias, no podemos determinar con qué valencia está trabajando el no metal para saber el nombre del radical. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Nosotros les damos una tablita. ¿Sí? Antes se tenían que saber algunos radicales y nosotros les preguntamos específicamente esos. Ahora, como ustedes tienen su material a la mano, entonces lo pueden utilizar su tablita. Y entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar este radical, ¿sí? Veo y está por acá, miren, es el ClO4. Miro la carga, me están diciendo que trabaja con -1. Entonces esa información me va a servir acá. Este trabaja con -1. 3 por -1 me da -3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el titanio con qué valencia está trabajando, con +3, ¿verdad? Para que eso sea 0. Esos radicales surgen de los oxácidos cuando pierden hidrógenos. Cuando pierden sus hidrógenos, se forman los radicales y van a tener carga negativa.
según la cantidad de hidrógenos que pierda. Por ejemplo, este oxácido es el perclórico, ácido perclórico, ¿sí? Y entonces cuando pierde sus hidrógenos, o sea, pierde un hidrógeno, porque el ácido perclórico tiene esta fórmula, y entonces pierde el hidrógeno, y entonces se queda ClO4 con carga -1, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve radical, ya no es terminación ico, ¿sí? Dijimos perclórico, era perico. Entonces, el prefijo siempre se mantiene, pero ahora la terminación en radical, este es en ácido, ¿verdad? En radical la terminación va a ser ato, si es ico, ¿sí? En radical. Si es oso, entonces es ito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar en el sistema stock con el nombre del radical que ya leímos por acá, que es el perclorato. Perclorato de el nombre del metal, que es titanio. Y la valencia del titanio, que es 3, ¿sí? Ese sería en el sistema stock. Y en el funcional, el titanio, ¿con qué valencias trabaja? 3 y 4. 3 y 4. Está trabajando con la 3, que es la menor. Entonces sería perclorato titanoso. ¿Sí? A veces lo ponen como titanioso. ¿Sí? Titanoso. ¿Todo bien con eso? Miren, les voy a decir de qué estaba hablando antes. Por ejemplo, si yo tuviera el calcio, BrO2. ¿Sí? Entonces, miren, pues si yo de repente no tuviera esta tabla, ¿sí? Miren este de acá, aquí está, y es el bromito, ¿sí? Pero si este elemento tiene una valencia única, que yo sé que el calcio solo tiene una valencia que es +2, ¿qué quiere decir? Que todo este BrO tiene valencia -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 por -1 me da -2. Y entonces, ¿con qué valencia está trabajando este? Si este trabaja con -2, este tiene que trabajar con +1, ¿verdad? Para que esa suma me dé -1, que es la carga de todo el anión. ¿Sí? Entonces, si está trabajando con 1, entonces, ¿qué quiere decir? Ah, y les marqué el que no era, ¿verdad? Miren, es que está tapadito acá. Solo es BrO. Es que ya no miro. BrO es este, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si trabaja con 1, vemos la tablita. 1, 2 es hipo, oso, ¿verdad? Para sales sería hipo, hito, ¿sí? Entonces lo vamos a nombrar como hipo bromito de calcio, ¿sí? En este caso 2, ¿verdad? O hipobromito cálcico, ¿sí? A esto me refería con que a veces cuando la valencia es única, yo sí puedo definir la valencia del no metal y poder utilizar la tabla, ¿sí? Pero como les digo, normalmente van a tener su tabla y entonces ustedes pueden ver el nombre del radical directamente sin tener que estar haciendo esos cálculos, ¿sí? ¿Todo bien con eso? ¿Quieren hacer otro? Sí, otro, por Sí, favor. por favor. Gracias. Sí, por Sí, favor. gracias. Ok, miren, pues hagamos vamos a ver. Miren este PbCO3, ¿sí? Ok,
Ok, entonces para nombrarlo, sistema stock y sistema funcional. En el sistema stock, si se dan cuenta, bueno, lo podemos buscar en la tablita, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Es el radical carbonato, ¿sí? Entonces pongo carbonato, ¿sí? Miren la carga, -2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este trabaja con -2 y entonces el plomo, ¿con qué carga está trabajando? La carga 2. Con carga 2, ¿verdad? Entonces sería carbonato de plomo 2, ¿sí? ¿Todo bien con eso? ¿Sí se entiende? Tienen que usar la tablita de los aniones para saber el nombre del radical y la carga para saber con qué valencia está trabajando el metal, ¿sí? Ahora en el sistema funcional, ¿cómo lo nombraríamos? Carbonato plomoso. Carbonato y terminación oso, ¿verdad? Porque el plomo, ¿con qué valencias puede trabajar? 2 y 4. Con 2 y con 4, ¿sí? Entonces, carbonato. Si ponen plomoso, puede ser plomoso, ¿sí? Pero este normalmente lo trabajamos con plúmbico, plumboso, ¿sí? Plumboso. Sí, esa tablita es la que les digo que me falta subirles, ¿sí? Que hagamos otro. Y vamos a ver, no, ese no. Vamos este. Ok. Entonces, miremos este, cómo se va a llamar. Lo buscamos en la tabla y sabemos que se llama el cromato, ¿sí? A este de acá. Y sabemos que está trabajando con valencia -2, ¿sí? Entonces, por eso este que tiene valencia +1, necesitamos 2 de esos, ¿verdad? Para colocarlo. Entonces, en el sistema stock y en el funcional. En el sistema stock, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar con el nombre del radical, que es cromato de litio 1, ¿verdad? Que es la valencia. Y en el funcional lo vamos a nombrar como cromato. Y el litio, como solo tiene una valencia, entonces sería lítico. ¿Sí? ¿Todo bien con ese? ¿Será que podría ser uno que tenga carga negativa 3? Por ejemplo, el fosfato o fosfito. Claro, vamos a ver. Si tengo, por ejemplo, vamos a ver, 3, PO4. Vamos a ponerle 2 a este. Y vamos a trabajarlo con AG. Okay. Y este va a tener 3. Ok, miremos ese. Entonces acá, por ejemplo, este, ¿quién es? Fosfato. Es el fosfato, ¿sí? Y sabemos que este tiene carga -3, ¿sí? Entonces sería 2 por -3, -6, ¿sí? Este me están diciendo que hay 3.
Y me voy a la plata, ¿verdad? Trabaja con 1 y con 2. Está trabajando con +2 para que sea 3 por +2 +6, ¿sí? Y entonces esto ya me da 0. Entonces ahora que ya sé con qué valencia se está trabajando el metal, entonces voy a poner acá, por ejemplo, en el sistema stock, este sería fosfato de plata 2 y en el sistema funcional sería fosfato. ¿Y la plata con qué valencias trabaja? 1 y 2. Con 1 y 2, ¿sí? Entonces está trabajando con 2, con la mayor. Entonces lo vamos a nombrar como argéntico, ¿sí? ¿Todo bien con ese? Y sí, yo tengo una duda con ese, es sobre que en mi tabla periódica la plata del AG no tiene 2 como número, solo aparece el 1. Así, qué raro. Sí tiene 2 valencias, 1 y 2. No sé, se va a mencionar ahí que me parece raro. Sí, ponele. A mí me sale igual en mis dos tablas. ¿Y qué tabla es? Mm, Tiene La, marca la tabla. sí, mi tabla la de Sargent Wedge. igual la mía. Sargent. Sa- sa- Saben que para el examen de nomenclatura lo que vamos a hacer es que les voy a dar la tabla con la que se tienen que guiar, ¿verdad? Para que no tengamos ese tipo de problemas en el corto y en el parcial. Ok, Ujú. gracias, Isis. Bueno, ok, ¿todo bien entonces con estos? Ahora miren, vamos a hacer si nos dan el nombre y tenemos que hacer la fórmula. Entonces, como les decía, para saber el nombre, si tenemos la fórmula, podemos usar esa tablita, ¿sí? Pero no todos aparecen en la tabla. Entonces, hay algunos que los tenemos que armar nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer uno normalito y después hacemos otro raro, ¿sí? Entonces, hagamos, por ejemplo, el sulfito de litio 1, ¿sí? Ok, sulfito. Miren, si yo tengo la tabla, esto me sale súper rápido, porque entonces busco el sulfito aquí, miren, está acá, SO3 con carga -2, entonces lo pongo SO3, carga, todo este tiene carga -2, ¿verdad? El litio me están diciendo que tiene carga +1, ¿verdad? Entonces cruzo las valencias, esta se va para acá y este se va para acá. Y entonces ya me quedaría Li2SO3. Como el SO3 solo tiene 1, no necesito poner el paréntesis, ¿sí? Solo lo pongo entre paréntesis si es más de 1. Pero si, por ejemplo, en esta tabla no apareciera el sulfito, entonces yo tengo que hacer algunas cosas. La primera, el anhídrido. ¿Sí? Entonces, el anhídrido sería el anhídrido del sulfito, azufre, oxígeno. Como es terminación ito, quiere decir que es el anhídrido sulfuroso. Y terminación oso, ¿se acuerdan que trabaja con valencias 3 o 4? Me voy con el azufre y miro con qué valencia está trabajando el azufre. 4. Con 4, ¿verdad? Entonces pongo acá el 4. Y el oxígeno va a estar trabajando con -2. Entonces cruzo las valencias, esta se va para acá y esta se va para acá. Y entonces me va a quedar el anhídrido que va a ser S2O4. Lo puedo simplificar.
Sí. ¿Qué? Sí, sí se puede. Lo puedo simplificar y lo tengo que simplificar. Si ustedes no simplifican acá, entonces no les va a salir lo mismo, ¿sí? Entonces lo simplifiqué. Ahora le agrego agua, ¿sí? Este es de los polihidratados, ¿sí o no? ¿No? No, ¿verdad? Perfecto. No es de los polihidratados, solo es el boro, el fósforo, el antimonio y el arsénico. Entonces le agrego agua, una molécula, ¿sí? Y entonces me va a quedar H2S, ¿verdad? Solo tengo un azufre y tengo O3, ¿sí? Ahora Y sí, sí, saco, yo tengo una pregunta sobre eso. sí, dime. Digamos, todavía no me parece muy claro cómo saber cuánto de agua le tenemos que agregar. Siempre le agrego uno, a menos que sea el boro, el fósforo, el arsénico o el antimonio. A eso Entonces se le hacen dos, ¿verdad? depende, O- porque si te dicen piro, entonces le agregas 2. Si te dicen que es meta, le agregas 1. Si te dicen que es orto, le agregas 3 de agua. Y si no te dicen nada, ¿sí? Entonces son 3 de agua, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Pero solo para estos. Y de ahí todos los demás, solo una molécula, ¿sí? Va. Ahora tengo que sacar el radical, ¿sí? El radical dijimos que era el oxácido que pierde sus hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es el SO3. ¿Perdió cuántos hidrógenos? Perdió 2. ¿Qué quiere decir? Que este entonces va a tener carga -2. Si perdiera solo un hidrógeno, carga -1. Si pierde 3 hidrógenos, carga -3, ¿sí? Y entonces, como ya tengo el radical, mi paso 4 ya es la sal, ¿sí? Y entonces la sal, recordemos que es el metal más el radical, ¿sí? Entonces voy a poner mi metal, que en este caso me están diciendo que es litio, ¿sí? Y el radical que es SO3, ¿sí? Y este tiene carga -2 y el litio me están diciendo que trabaja con +1, ¿sí? Cruzo las valencias, este 2 se va para acá y este 1 se va para acá. Y entonces ya me queda mi fórmula final, que sería el litio con 2 y el SO3 solo 1. Y entonces no va entre paréntesis. Vieron que me dio lo mismo, ¿sí? Solo que este proceso es súper largo, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo hago? Cuando el compuesto o el radical no lo tengo en esta tablita de acá, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Hacemos otro. Yo solo tengo una pregunta. Si se pusiera entre paréntesis estaría mal, entonces. Sí, está incorrecto, pero realmente lo que tienen que ver con esta modalidad virtual es la fórmula final. Entonces, si les aparece, por ejemplo, entre las opciones Li2, SO3 y Li2, SO3, entonces tienen que elegir esta, ¿verdad? Porque con esta modalidad que vamos a estar trabajando, algo así va a ser las preguntas, ¿verdad? Antes porque estábamos en la U y entonces yo les ponía una tablita y ustedes tenían que ir llenando ya sea la fórmula, yo les daba el nombre o les daba el nombre y ustedes sacaban la fórmula y o ponían un nombre y tenían que hacer la fórmula y los otros dos nombres. Entonces todavía no sé cómo lo voy a evaluar en esta forma, pero me imagino que les voy a poner así la nomenclatura, como varias opciones, por ejemplo, LI, SO3, ¿verdad? Y entonces este está incorrecto porque no está balanceada la carga. Este está incorrecto porque como solo tengo un radical, no necesito ese paréntesis de más que está ahí, ¿sí? Ah, ok, gracias. Bueno, Isis, perdón, solo una pregunta. Es que no me quedó claro cómo se sabe cuándo lleva paréntesis y cuándo no lleva paréntesis. cuando tú necesitas más de uno de estos, ¿sí?
Por ejemplo, que hubieras tenido en lugar de litio, por ejemplo, paladio. Sí, que te hubieran dicho, lo voy a hacer acá. Ah, ya no tengo más hojas, espérenme un ratito. No sé qué le pasó a mi compu, espérenme. Ahí está. Ok, entonces, por ejemplo, que te hubieran dicho sulfito de paladio 4, ¿sí? Entonces ya determinamos que el ion sulfito es este, ¿verdad? Y que tiene carga -2. Entonces me están diciendo paladio, ¿sí? Entonces PD, paladio, y me están diciendo que trabaja con +4, ¿sí? Entonces, si tú dejas eso, mira, tienes +4 y -2. ¿Qué quiere decir? Que necesitas 2 de estos para poder balancear cargas. 2 por -2, -4. Entonces, en ese caso, ahí sí iría el paréntesis. Mira, SO3, 2. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Ujú. Pero si el paladio hubiera sido paladio 2, ¿sí? Entonces la fórmula sería PdSO3 y este trabaja con -2, si este está trabajando con +2, entonces en ese caso no necesitas el paréntesis porque solo vas a tener un sulfito, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Hagamos otro, a ver chicos, el último y ya nos desconectamos. Vamos a hacer alguno que no aparezca por acá. Por ejemplo, arsenato de bario 2, ¿sí? Si nos vamos a la tablita, miren, aquí no tenemos nada con arsénico, ¿sí? Entonces nos toca hacer el proceso largo. A este a veces le ponen también como arseniato, ¿sí? Arseniato de bario 2 o arsenato de bario 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El proceso largo. 1, el anhídrido, ¿sí? Entonces el anhídrido sería el arsénico y el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2 y como es terminación ato, tiene que trabajar con valencias 5 o 6, ¿sí? Me voy a mitad de la periódica, ¿con qué valencia trabaja el arsénico? ¿Con 5 o con 6? Con 5. 5. Gracias, con 5, perfecto. Entonces este va para acá y este va para acá. Entonces mi anhídrido sería AS2O5, ¿sí? Ok, segundo paso. ¿Qué va de segundo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Agregar el agua. Agregar agua. ¿Este es caso especial, polihidratado o no? Sí, es caso especial. Es caso Sí. especial, ¿verdad? No me Ujú. están diciendo no me están diciendo piroarseniato, ni me están diciendo metaarseniato, ni me están diciendo ortoarseniato. Entonces yo voy a asumir que es orto, ¿sí? Cuando no me dicen ni piro ni meta, entonces es orto. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que agregar 3 moléculas de agua, ¿sí? O 5 más 3 de agua, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Hidrógenos, ¿cuántos hay?
6. 6. Perfecto. Arsénico, 2. 2. Oxígenos, 8. 8, ¿verdad? 8 oxígenos. Hay 2 arsénicos. Entonces, ¿lo puedo simplificar? Sí. H3ASO4, ¿sí? Entonces ya tengo mi ácido. Ahora, ¿qué tocaría? El radical, ¿sí? Y entonces, ¿qué quito? Quitar hidrógenos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos se pierden ahí? 3. 3, ¿verdad? Estos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ASO4 va a tener carga de menos 3, ¿sí? Porque estoy quitando 3 hidrógenos, ¿sí? Ok, entonces ya tengo mi radical, ahora voy a hacer la sal, ¿sí? Y entonces para armar la sal es el metal más el radical, ¿sí? Y entonces me quedaría el metal, que sería bario, ¿verdad? Y el radical, que es el arseniato. Y entonces tengo que ver las cargas. Este trabaja con menos 3 y aquí el bario me están diciendo que trabaja con más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cruzar valencias porque no está balanceado, ¿verdad? Entonces me va a quedar como bario con 3 y el arseniato lo tengo que poner entre paréntesis, ¿verdad? Porque voy a tener 2 de ese, ¿sí? Y esa sería mi fórmula final de esa sal. ¿Todo bien con esa? Sí. Sí. Ok, chicos, entonces les encargo, por favor, que revisen el videito antes del miércoles que tenemos nuestra segunda clase y que practiquen bastante. Esto es de pura práctica, ¿sí? Para poder reconocer si es un hidróxido, si es una oxisal, si es un oxácido, si es peróxido, o sea, es pura práctica, entonces tienen que hacer bastantes ejercicios. Hagan a conciencia sus ejercicios, van a ver que en el libro hay algunos errores. Si ustedes encuentran un error, entonces ponen ahí, este tiene error por tal y tal razón, ¿sí? No les voy a decir cuáles son los errores, quiero que ustedes descubran cuáles tienen error en ese libro, ¿sí? De los ejercicios que van a hacer. Y en la parte de atrás hay unas autoevaluaciones que también podrían trabajar y si tienen duda de alguna me pueden preguntar. Entonces, que tengan feliz día, chicos. Los veo el miércoles. Gracias, Isis. igual. Buen día. Gracias, feliz día. Feliz día, chicos. Se cuidan. Isis, una pregunta. En el portal está para entregar lo de la corrección del examen, ¿verdad? Todavía no lo he subido. Va a estar para el lunes de la otra semana. Ah, ok. Gracias. Ujú. Feliz día. Hasta luego. Chicos, ¿alguna duda? Julio, Michelle. Sí, yo tengo una duda con eso de las exposiciones. Creo que yo soy uno de los 2 alumnos, o sea, del grupo de 2, yo creo que soy uno que no se ha puesto ahí. ¿Sabe por qué? Va. ¿Me puede colocar en el grupo de 2 ahí o cualquier grupo? Si quieres, en el portal está el link. Métete al link y pones tu nombre. Así miras con quién te toca. Ok, gracias. Ajá, solo busca el link de la sección 2. Ujú. ¿Sí? Bueno, Vamos a ver, aquí te iba a compartir, mira, para que veas el listado. Este no sé de qué sección es, vamos a ver. Sí, este es el de la sección 2, mira, entonces, ahorita yo creo que ya se anotó alguien más ahí
Que cabal sería en la 4, que faltaría alguien, un par de personas. Y no sé si ustedes son 41, no estoy segura. Que Somos falta. 39, que si yo sepa. Sí, son 39. Es que hay una sección que tiene 41. Entonces un grupo quedó con una persona de más. Pero si son 39, un grupo va a quedar con una persona de menos. O sea, va a quedar con 4. Entonces revisas si no te anotó alguien o algo. Pero es plano que solo tú faltas porque ya están todos los grupos. Te pongo aquí mejor, Julio, ¿verdad? Sí, de una vez. Julio Cardona. Ujú. Ahí estamos. Ese sería el mero. Entonces ya están todos los grupos listos. Y lo que hay que hacer para la exposición, los ejercicios y todo que tienen que resolver están está en el portal, las indicaciones. Ok, gracias, Isis. Nos vemos el miércoles. Adiós. Hasta luego.